Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que, bueno, digamos que está generando mucho revuelo. Ya saben que aquí en el canal nos encanta estar al tanto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestras queridas estrellas turcas. Y hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un drama que involucra a nuestra adorada Hande Erçel, a la ciudad de Milán, a un vídeo que, bueno, aparentemente Kerem Bürsin preferiría que no viéramos, y a un mar de rumores y especulaciones. Sí, amigos, el título lo dice todo: Hande llora en Milán. El vídeo que Kerem Bürsin no quiere que veas. Y estoy segura de que muchos de ustedes ya están con el corazón en un puño y las ganas de saber qué está pasando a flor de piel. Tranquilos, porque aquí vamos a desentrañar toda la madeja. Vamos a analizar las imágenes, a especular un poquito, a repasar la historia de esta pareja, y a tratar de entender qué es lo que realmente sucedió en esa famosa visita a Milán, y por qué ese vídeo, supuestamente, es tan delicado. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, chismes y sobre todo, mucha información. Y antes de empezar, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos sobre el mundo de las novelas turcas, los famosos, las noticias más jugosas y por supuesto, todos los análisis que hacemos aquí. Así que suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para que no se pierdan nada y comencemos. Bueno, empecemos por el principio. Para aquellos que no estén completamente familiarizados con el tema, hablemos un poco de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ellos son, o eran, una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo de las series turcas. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, y donde, por cierto, la química en pantalla era absolutamente palpable. Esa química traspasó la pantalla y, para deleite de sus fans, se convirtieron en pareja en la vida real. La noticia del romance de Hande y Kerem causó furor en todo el mundo. Los fans estaban extasiados y seguían cada paso de la pareja, sus viajes, sus redes sociales, sus declaraciones. Eran la pareja perfecta, radiantes de felicidad y amor. Y claro, como toda pareja en el ojo público, las fotos y los vídeos de ellos juntos se multiplicaron por todas partes. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de casi 2 años de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación a principios de 2022. La noticia entristeció a muchos, pero como es habitual, los rumores sobre los motivos de la ruptura no se hicieron esperar. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de terceros en discordia. En fin, lo típico. Pero lo que realmente llamó la atención fue la forma en la que se produjo la ruptura. Se habló de un silencio, de un hermetismo. Como si algo más estuviera pasando detrás de las cámaras, algo que no se quería hacer público. Y es aquí donde entramos en el meollo del asunto, el famoso vídeo de Milán. Según los rumores, Hande Erçel fue vista llorando en Milán en una situación que, para algunos, fue muy incómoda. La información que se filtró decía que Hande se encontraba en Milán por un evento de moda, y que en un determinado momento, aparentemente, se la pudo ver muy afectada, con lágrimas en los ojos, en un lugar público. ¿Pero por qué este vídeo es tan importante? Bueno, se dice que el vídeo muestra a Hande en un estado de vulnerabilidad, algo que podría confirmar o negar muchos rumores que se han filtrado después de la ruptura. Algunos dicen que el vídeo es la prueba definitiva de que Kerem le fue infiel a Hande. Otros, que en el vídeo se ve a Hande afectada por algún problema personal que no tenía nada que ver con Kerem. Y por último están los que especulan que el vídeo es una prueba de que Hande y Kerem estaban discutiendo y que esto podría ser el detonante de la separación. Lo cierto es que el vídeo nunca se ha hecho público en su totalidad, y eso ha generado aún más misterio y morbo. Se ha especulado mucho sobre su contenido, sobre quién lo tiene, y sobre por qué Kerem Bürsin no quiere que veamos ese vídeo. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre ese famoso vídeo? Bueno, la verdad es que la información es escasa y proviene principalmente de rumores y filtraciones en redes sociales y medios de comunicación turcos. Se habla de un vídeo grabado por un fan, o por un paparazzi, que muestra a Hande llorando desconsoladamente. Se especula que el vídeo fue filtrado a la prensa, pero que por algún motivo desconocido, no se ha publicado en su totalidad. La pregunta del millón es, ¿qué es lo que realmente sucede en ese vídeo? ¿Qué fue lo que llevó a Hande a ese estado de vulnerabilidad?
¿Y por qué Kerem Bürsin, supuestamente, no quiere que veamos ese vídeo? Una de las teorías más populares es que el vídeo muestra a Hande sufriendo por la infidelidad de Kerem. Según esta teoría, Kerem habría sido infiel a Hande y ella, al enterarse, habría reaccionado con tristeza y dolor. Esta teoría se basa en rumores que circularon en su momento y que hablaban de supuestas infidelidades por parte de Kerem durante su relación con Hande. Otra teoría es que el vídeo muestra a Hande sufriendo por algún problema personal. Esta teoría sugiere que Hande podría haber estado pasando por un mal momento personal y que las imágenes la muestran en un estado de vulnerabilidad. Esta teoría se basa en el hecho de que Hande es una persona muy reservada con su vida privada y que podría haber estado sufriendo algún problema emocional que no tenía nada que ver con Kerem. Y por último existe la teoría de que el vídeo muestra una discusión entre Hande y Kerem. Según esta teoría, el vídeo podría haber captado un momento de tensión entre la pareja, y que esto podría haber sido el detonante de la separación. Esta teoría se basa en el hecho de que las parejas, como todas las personas, tienen sus desacuerdos. Lo cierto es que sin el vídeo completo, es imposible saber qué es lo que realmente sucede en él. Lo único que podemos hacer es especular y analizar la información que tenemos. Y por supuesto preguntarnos por qué Kerem Bürsin no quiere que veamos ese vídeo. Una posible explicación es que el vídeo muestra a Hande en un estado de vulnerabilidad, y que Kerem no quiere que se la vea así. Kerem podría estar preocupado por la imagen de Hande, y por el daño que el vídeo podría causarle. Otra posible explicación es que el vídeo muestra algo que Kerem no quiere que se haga público. El vídeo podría revelar algo sobre su relación con Hande, algo que Kerem prefiere mantener en privado. O tal vez, la explicación más sencilla es que Kerem simplemente no quiere que su vida privada sea objeto de especulaciones y morbo. El vídeo podría ser simplemente una imagen personal que Kerem prefiere que no se haga pública. Pero, ¿qué pasó con el vídeo realmente? ¿Por qué no lo hemos visto? Parece que hay una lucha por el control de las imágenes, entre lo que Hande y Kerem, y sus respectivos equipos, quieren que se sepa, y lo que los medios y el público quieren ver. Hay una especie de batalla entre la privacidad y el morbo, una batalla que hasta ahora ha ganado la discreción. Ahora, la pregunta importante es, ¿realmente existe este vídeo? Si es así, ¿por qué nadie lo ha publicado? Sabemos que la prensa turca es muy ávida de este tipo de contenidos, pero hasta la fecha no hay una evidencia clara de la existencia del vídeo en su totalidad. Solo tenemos rumores y especulaciones. Hay algunas teorías sobre por qué el vídeo no se ha publicado. La primera es que Kerem Bürsin, o su equipo legal, han tomado medidas para evitar su difusión. Se sabe que Kerem es una persona muy celosa de su privacidad, y es posible que haya tomado medidas legales para impedir que el vídeo se haga público. Otra teoría es que Hande Erçel, o su equipo legal, también han tomado medidas para evitar su difusión. Hande, como mencioné antes, es una persona muy reservada, y es posible que no quiera que su imagen sea utilizada de esta manera. Y por último existe la teoría de que el vídeo no es tan impactante como se dice. Es posible que el vídeo sea simplemente una imagen de Hande llorando sin más, y que el morbo generado sea mayor a su contenido real. Lo cierto es que sin el vídeo es imposible saber por qué no se ha publicado. Lo único que podemos hacer es seguir esperando y estar atentos a las noticias. Lo que sí es seguro es que este asunto ha generado una gran expectación, y que muchos fans de Hande y Kerem están deseando saber qué es lo que realmente sucedió en Milán. En cualquier caso, lo que sí es importante es respetar la privacidad de Hande y Kerem. Aunque sean figuras públicas, tienen derecho a su vida privada, y a no ser expuestos a situaciones que puedan dañar su imagen o su integridad. Y como fans debemos respetar su decisión de mantener su vida privada en privado. Así que amigos, hemos repasado la historia de Hande y Kerem, hemos hablado del famoso vídeo de Milán, y hemos analizado las posibles explicaciones. La verdad es que la información es escasa, y la especulación es abundante. Pero lo que sí sabemos es que esta historia sigue generando mucho interés, y que el misterio del vídeo de Milán sigue sin resolverse. Es fascinante cómo un simple rumor o una imagen borrosa pueden generar tanta expectación y debate, ¿verdad? Y es que el mundo del entretenimiento siempre nos tiene reservadas sorpresas, intrigas y, por supuesto, mucho drama. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el famoso vídeo de Milán y la supuesta reacción de Hande. En resumen, hemos hablado de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin,
de la polémica ruptura, de la visita de Ande a Milán, de a existencia del famoso vídeo en el que supuestamente Ande llora, y de las especulaciones sobre su contenido. Hemos analizado las posibles razones por las que este vídeo nunca ha sido público, y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de los famosos. Quiero agradecerles por ver este vídeo y por acompañarme en este viaje por el mundo del entretenimiento turco. Me encanta compartir con ustedes estas historias, analizarlas y debatir sobre ellas. Así que si tienen alguna pregunta, comentario o teoría sobre el vídeo de Milán, déjenmela en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y responderlos. ¿Creen que el vídeo existe? ¿Por qué creen que Kerem no quiere que se publique? ¿Qué creen que sucedió en Milán? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Así no se perderán nada. Y muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.